Bueno, ese compita que ven ahí arrodillado está a punto de ser ejecutado por ser un ninja macabro que se dedicaba a madrear personas. El pequeño problemita es que este pibito tiene el cuello más duro que tú cuando ves a tu crush. Digo, la cosa es que no pueden matarlo. Es por eso que lo intentan hacer cazuela e incluso cortarle el ganso. Espera, ¿cómo? Sí, pero bueno, al final nada termina resultando. Y ahora sería enviado a una isla en donde supuestamente encontraría el elixir de la vida eterna. Aunque no irá solo, pues muchos otros criminales, muy peligrosos y hasta algunas bien loquitas, irían también. Pero bueno, la cosa no sería tan fácil, porque resulta que muchos han ido y nunca han vuelto con vida. Así que la persona que logre sobrevivir y traer el elixir de la inmortalidad, se le perdonaría la vida. Y bueno, ¿será que el prota lo consigue? Bueno, quédate y te cuento. Pero vamos, un poco de contexto, ¿no? Nuestro prota, llamado Gabimaru, es un ninja de una aldea muy conocida, los Iwagakure, personas conocidas por tener habilidades formidables como las de fortalecer su cuerpo, al punto de poder romper cualquier espada o resistir incluso el fuego. El caso es que el prota fue capturado por este gordinflón, ya que era buscado por muchas naciones para ser eliminado. El detalle es que no había forma de que lo eliminaran, incluso él mismo quería perder la vida, pero había algo que se lo prohibía. Es ahí donde esta waifu aparece, quien lo comienza a interrogar y le pregunta por qué se encuentra en esta situación. Ahí el pibito le cuenta que el jefe de la aldea lo obligó a salir con su hija y que se casaran, teniendo una esposa que no deseaba. Incluso comenzó a tener cambios en su vida que lo alejaban del camino sombrío que tenía. Esto lo lleva a pensar que si hablaba con el jefe y le decía que iba a mandar a su hija a la verga, iba a funcionar, cosa que pareció ser cierto, porque el viejo a cambio lo mandó a una misión súper difícil, que logró concretar, pero al final fue traicionado por sus compañeros, pues todo era una trampa del líder de los Iwagakure. Es ahí donde fue capturado y todos estos meses ha sido sujeto de prueba para ser eliminado. Pero ella le dice que su historia puede ser cierta, pero hay un pelón, pues en todos los momentos de las ejecuciones, su cuerpo tiene leves reacciones que le impiden conocer a San Pedro. Y bueno, él se niega a eso, pero se da cuenta que hay algo que evita que pierda la vida. ¿Serán sus ganas de vivir? Bueno, no sé. La cosa es que tras intentar prenderlo nuevamente, la waifu le dice al gordillo que ya está preparada la ejecución más poderosa. Ahí lo llevan a un subterráneo en donde una hermosa espadachín los esperaba. Y vamos, era la misma que lo interrogaba. Ella es Agiri, una espadachín del clan Romin, que por generaciones han sido ejecutores y poseen tremendas katanas mamalonas. Ahí la waifu rápidamente intenta filetearle el pescuezo al man, pero el prota esquiva el ataque e incluso se libera de sus esposas, donde ahí el roce del arma pudo cortarlo, sintiendo que esta mujer podría eliminarlo. Así que bueno, ahí ella le dice que por qué se mueve, y es que si acaso hay algo en su vida que lo obliga a permanecer vivo. Pero bueno, tras estar combatiendo y que él siguiera negándose a tener una razón para vivir, vemos que tiene los verdaderos recuerdos de su pasado. Todo esto debido a que Sigiri le menciona a su esposa, y es que bueno, resulta que el prota realmente se enamoró de esa hermosa rubia, donde el trato que ella le daba y las costumbres que le enseñó, nunca antes alguien se las había hecho, y era la primera vez que una persona se preocupaba por él. E incluso ella se sentía alegre de tenerlo como marido, pues ningún tipo le iba a querer tener con la cara quemada, marca que su padre le había provocado. El caso es que el prota comenzó a tener sentimientos por ella, y bueno, esa es la razón por la que su cuerpo evita los ataques mortales que la waifu le lanza. Ahí Sigiri, viendo esto, le propone un contrato que el mismo Shugan le envió, y es que él sería protegido por el shogunato, o sea, la institución de espadachines, de cualquiera que intente eliminarlo, pero a cambio deberá de buscar el elixir de la vida y traerlo de una terrorífica isla, donde los hombres que han sido enviados regresan en balsas, cubiertos de flores y en trocitos. Y bueno, si cumple su misión, ellos harán todo lo posible para traer a su esposa consigo, pues ella sigue con vida y no ha hablado con nadie desde su encarcelamiento. Es ahí donde el prota acepta y decide mostrarle su ninjutsu, una habilidad que lo convierte en fuego, logrando derrotar a los enemigos presentes. Ahí Sigiri queda impresionada y lo felicita por aceptar la propuesta, diciéndose a sí mismo que regresará con vida del Nirvana para volver con su amada. Bueno, ahora vemos que de pronto Sigiri tiene un recuerdo del pasado. En él se puede ver como su padre era un gran experto con la espada, capaz de ejecutar a una persona mientras hablaba y haciendo que la misma no sintiera dolor en lo absoluto. Esta técnica tan pulida la quería aprender su hija, cosa que con el tiempo ha logrado perfeccionar. Sin embargo, al tener dudas y temor sobre ejecutar a una persona, causa que sus miedos se aferren y quede con traumas de lo que ha realizado. Además que ser la única mujer de su clan que posee esa habilidad puede ser mal visto y ser considerada como una ejecutora débil. Pero bueno, ahí ella le pone una venda en la cara al prota, porque resulta que los mayores delincuentes del mundo se encuentran capturados para llevar a cabo la misión de la isla, y su cara es tapada porque el príncipe del shogun se encuentra ahí y no puede ser visto. Ahí se les informa lo que deberán de realizar, donde una chica parece conocer al prota, pero se siente decepcionada de que Gabimaru, el vacío, haya sido capturado y que sea todo un flacucho. Pero bueno, ahí el prota le vale verga lo que dice la waifu, y Sigiri siente que
desde que le ofreció esa oportunidad, ahora el prota es alguien diferente. El caso es que cuando están explicando lo que se encuentra en la isla, los delincuentes no creen que pasen cosas extrañas, donde para convencerlos le piden que se quiten las vendas y le muestren a un samurái que había regresado de una expedición de la isla Nirvana. Y sí, bueno, ahí el pibe había llegado tranquilito, solo con unas perturbancias en su cuerpo, de las cuales luego brotaron flores, dejándolo en un estado bastante extraño. Es ahí donde todos los presentes sintieron el verdadero terror, pero al mismo tiempo se decían, ok, vamos a la isla con altas probabilidades de conocer a San Pedro. Pero la pregunta aquí es, si no hay elixir, ¿qué sucederá? Pues bueno, lo mandarían con San Pedro igualmente. Obviamente, ninguno está obligado a participar en esta misión. Así que bueno, este mamadísimo dice, ok, me voy para mi casa. Cuando, ¡zas!, le corta la cabeza. Porque sí, ellos están ahí con la condición de que si logran encontrar el elixir de la inmortalidad, podrían vivir con tranquilidad. Pero si no lo hacen o se niegan a hacerlo, pues serán ejecutados. Sin embargo, hay otro problemita, y es que como son demasiados candidatos, deberán de reducir el número entre ellos mismos. Y es que sí, gente, ahora se comienzan a caer a vergazo limpio, donde solo 10 podrán ir a la isla del Nirvana. Y bueno, mientras todos se caen a vergazos y unos intentan funar a Sigiri, ella los decapita, pero en eso el prota, relajado, se acerca inesperadamente a hablar con el príncipe, pidiendo que no es necesario seguir derramando más carmesí, pues para eso van todos juntos y ya. Pero bueno, como se niegan y ven que el prota sigue intentando convencerlos, ordenan que lo eliminen y si lo logran tienen el boleto directo para ir a la isla. Ahí Gabimaru les ofrece paz porque no quiere luchar, pero al ver que los sujetos están recagados, pero al mismo tiempo desean eliminarlo, no les queda más remedio que luchar. Y bueno, ahí las manos de Gabimaru parecen espadas filosas, donde atraviesan a los enemigos como si fueran mantequilla. Y bueno, todos quedan sorprendidos con la brutalidad que el joven posee. Así que bueno, ahora solo 10 quedan con vida, los cuales serán acompañados por ejecutores personales como escoltas, donde Sigiri obviamente será su compañera. Y es que ahora él deberá de protegerla, porque si el prota regresa solo, sin ella, también sería ejecutado. Y vamos, más difícil no se la puede dar. Y bueno, una vez que llegan al Nirvana, el prota le cuenta a Sigiri que el elixir de la inmortalidad sí existe, pues resulta que su jefe, en la aldea, era un sujeto bastante extraño que poseía la inmortalidad. Esto lo sabe porque el viejo siempre se lucía, dejando que todos lo cortaran, le arrojaran flechas y bueno, casi nada le pasaba. O sea, sí tenía heridas graves, pero estas se recuperaban al instante. El detalle es que puede que sea imposible encontrar ese fruto en dicho lugar. Ahora estando caminando, Sigiri se da cuenta que el prota no está con las manos atadas. Ahí él menciona que esta regla es un disparate. Además, el ser enviado con poca comida a un lugar donde no se sabe que pueda ser comestible y que además solo tengan la pista de un dibujito, no quiere decir que vayan a sobrevivir. Pero bueno, ahí ella lo amenaza con eliminarlo si no sigue las reglas. Así que el prota se ata las manos y de pronto recibe tremendo bolazo por la cara. Ahí ella piensa que lo habían eliminado, pero en realidad solo tuvo una leve dislocación del cuello, la cual se la arregla rápidamente. Y bueno, este sujeto mamadísimo era uno de los criminales más buscados, conocido como el portador de grandes armas peligrosas. Y bueno, su idea era enfrentarse al vacío y probar sus armas con él, ya que conoce el rumor de su cuerpo resistente. Y bueno, en todo momento que lo está atacando, el prota intenta amarrarse las manos, donde al final lo consigue y cuando se pone serio, elimina al grandulón fácilmente, haciendo que su verdugo lo ejecute y regrese en su barco, no sin antes advertirle a Sigiri que si sigue con las reglas estúpidas que ella tiene, serán eliminados rápido, ya que todos llegaron ahí y bueno, las reglas les valió madres. Y es que algunos hacen tratos con otros para luego traicionarse. De hecho, esta rubia intenta ligarse a su guardaespaldas, cosa que lo logra y el men termina con un buen festín, aunque al final todo termina saliendo como ellos no esperaban, ya que sí, la rubia se fue con San Pedro. Y bueno, los que hicieron alianza se fueron entre ellos. Ahí el grandulón mamadísimo elimina a su guardaespaldas y se lo come. Pero bueno, en fin, la cosa es que ese lugar, que dice ser un paraíso, se convertirá en un infierno para todos. Además que más personas serán enviadas ahí para ejecutar a aquellos que no hagan el trabajo, y otros irán con la misma misión. Y bueno, Gabimaru, conociendo que ella duda mucho y su lealtad a las reglas podría traerle la perdición, la ataca por la espalda con intenciones de eliminarla. Ahí los dos comienzan a tener una lucha y en cada momento que el prota tiene para eliminarla, duda de sí mismo. Ahí los dos pasan por los mismos pensamientos, pero Gabimaru logra derribarla y romperle su espada, donde ahora ya estando a punto de acabar con su vida, recuerda las palabras de su esposa, las cuales decían que todo hombre puede cambiar, y si duda en eliminar a alguien, pues le dice que no lo haga, ya que debe sentir los sentimientos que dicte su corazón. Eso le hizo ver a Sigiri que el compa realmente quiere recuperar su vida y no ser una mala persona. De hecho, siempre ha querido ser alguien sano, pero solo fue controlado por el viejo, quien le metió en la cabeza cosas horribles y lo llevó a ser vacío. Y bueno, ahí los dos dejan de luchar y ella le pide que la deje caminar a su lado y ver cómo el ninja más temido de todos se convierte en una nueva persona. Pero el detalle es que su momento de hablar es detenido por un ataque de criaturas bien extrañas, donde este bigotón se dio cuenta que la transformación de las personas era por medio de mariposas que inyectaban una bacteria. Ahí el pibe se
le mocha la mano y al instante a esta le salen raíces en el suelo, dando a entender que no solo tienen de enemigo a los criminales, sino que también a toda la isla. Y bueno, Gabimaru analiza a su oponente, donde parecía ser un pescado con cuerpo humano, pero modificado y con rosarios de Buda. Ahí el prota le pide a Sigiri que se aleje y él, sin pensarlo mucho, comienza a atacar a la bestia. Ahí, al pegarle un vergazo y dejarla muy herida, esta lo atrapa y lo batuquea como si fuera un trapito. Y es que sí, ahí sabe que la cosa no sería nada fácil, recordando que su jefe le dijo que si no conocía para nada al enemigo, lo mejor era retirarse de momento. Este le dice a Sigiri para huir, pero se ven rodeados de enormes monstruos parecidos a titanes deformes. Y bueno, ¿podía escapar solo? Sí, pero algo dentro de él le decía que no dejaría a Sigiri que muera sola. Así que el men decide luchar con todas sus fuerzas, haciendo uso de su ninjutsu de fuego, donde ahí quema, derrite y hace explotar a enemigos, donde en eso ve que Sigiri iba a ser atacada, pero su cuerpo reacciona por sí solo y la salva a gran velocidad, donde un guardaespaldas de Shogunato aparece para salvarlos. Y bueno, con ellos iba Yasuhira, la ninja sensualona que parecía haber caído en batalla, pero que ahora va acompañada por dos guardias. Ahí el prota recuerda que su esposa le dijo que si alguien le ayudaba, debería de agradecerle. Y bueno, este hace lo que su mujer le dijo, pero también pregunta por qué los ayudan cuando son enemigos. Y es que recordemos que solo uno podría regresar con el elixir y con vida. El caso es que ella quiere hacer una tregua, trabajan en equipo y comparten información. Además intenta seducirlo con su trama, pero el prota es fiel y la pone contra el piso, advirtiéndole que no se pase de listilla o su brazo conocerá muchas fracturas. Ahí ella cuenta que tiene mucha información porque usó métodos lujuriosos para obtenerlas con el otro criminal. Y bueno, como todos, tienen un guardaespaldas. Este comenta que la mujer sedujo a su criminal, donde el men cayó en sus garras y bueno, lo usaron como un conejillo de indias, donde aprendieron que los 100 pies con formas humanas no son peligrosos y que hay bestias enormes que atacan sin piedad. Además que las mariposas poseen veneno y son las causantes de transmitir la mutación, y muchas más cosas que ella les iría revelando siempre y cuando sean compañeros. Y bueno, la cosa es que el prota no está muy convencido de tener algo con ella, porque la waifu es muy manipuladora. Ella le dice que al final se tendrán que traicionar porque es algo obvio, pero lo bueno es que se podrán usar los unos a los otros hasta que llegue ese momento. Ahí el prota acepta su petición y Sigiri cae desmayada. Es ahí donde vemos que este rubio, muy parecido a Bakugo, tanto en apariencia como temperamento, anda con un ejecutor que resulta ser su hermano, ya que hace un tiempo él fue capturado, su hermano se introdujo a las fuerzas de Shogunato para ya al mes poder ser un ejecutor de clase alta, donde escogería a su hermano como candidato para esa misión. Sin embargo, su paso es bastante triste, pues sus padres fueron eliminados y además el padre fue acusado de un gran delito, pues vivían en la calle donde una banda de ladrones los raptaron. Pero Bakugo tenía una gran habilidad, y es que se adaptaba rápidamente a cualquier entorno y así se hizo compa de los tipos, al punto de ser como el líder de la banda. La cosa es que en la isla los dos acaban con muchas bestias y su idea es ir eliminando a cualquier criminal en su paso, para así poder quedar ellos dos y que sea más fácil buscar el fruto sin peligro alguno, cosa que están pensando los demás. Por lo que sí, el Nirvana se convertiría en una batalla campal. Ahí Sigiri se despierta y lo primero que piensa es que su criminal ha escapado, pero el compa estaba ahí de chill preparando una comida con los demás. Ahora, al reunirse en la cueva, Gabimaru les cuenta lo que observó cuando estuvo buscando alimentos. Primero, en ese lugar no hay nada parecido a una mandarina, así que el posible fruto que están buscando es realmente imposible de encontrar, al menos que ellos piensen que sea un fruto y realmente sea otra cosa. Ahora, lo siguiente es que la comida que hizo fue con muy pocas raciones, por ende tienen el tiempo limitado para seguir en la isla. Otra cosa a tener en cuenta es que los monstruos o cosas raras tienen cuerpo o la sensación de ser un humano, pero cuando los cortan no hay ningún órgano dentro, por lo que crea la gran pregunta de cómo carajos tienen vida sin órganos. Es ahí donde puede dar la respuesta de lo que buscan en la isla, y es que pueden ser simples experimentos para crear dioses, o quizás estos bichos tengan oculto el elixir que buscan. Ahora Gabimaru da la idea de perseguir a las bestias, estudiarlas y ver dónde viven, pero mientras descansan, esperando que Sigiri se reponga, este compa le dice que ese lugar no es para una mujer. Y sí, ok, dice que ella es muy fuerte y tiene buena habilidad, pero sus dudas le hacen titubear en combate, y lo mejor sería irse de la isla, cosa que creo que es un problema, porque estos dos estaban escapando por la misma razón, y más que nada porque esta pequeña niña es inocente. Pero a ver, ¿cómo que inocente? Pues verán, ella andaba humildemente por el bosque cuando ahí encontró unos samuráis que pensó que eran buena onda, pero como los tipos querían descansar, los llevó a su aldea, donde los hijos de su madre acabaron con su pueblo y familia, siendo ella arrestada y culpable de los actos que no cometió. Por ende, este samurái aceptó ser su escolta para buscar la forma de salvar su vida. El problema es que en el camino se encuentran todos los barcos del shogunato destruidos. Esto a causa de ataques de monstruos marinos. Y bueno, ellos se montan en una de las naves destrozadas, donde encuentran a uno de los miembros del shogunato, más frío que el corazón de tu ex. Ahí la niña se deprime y piensa que todo eso es un castigo divino, pero el rubio
misterio le hace abrir los ojos y le da ese aliento de poder sobrevivir. Y bueno, de milagro consiguen un bote y terminan de regreso en la isla, dándose cuenta que hay una enorme criatura que protege el perímetro y que los escombros de los barcos básicamente los tienen acorralados en ese lugar sin retorno. Y bueno, ahora Sigiri tenía órdenes de su superior para retirarse, pero en la noche el prota le pregunta si se siente mejor, porque él se sentía mal de que por su culpa ella se haya desmayado por las esporas venenosas de las mariposas. Y bueno, Sigiri se sorprende por la actitud que tiene el prota, pero también él le agradece porque ahora tiene el objetivo más claro de estar con su esposa, por lo tanto decidió cambiar y no piensa huir de su destino. Pero bueno, con esas mismas palabras, Sigiri enfrenta a su superior, quien decide eliminarla, porque realmente aborrece que una mujer sea un samurái, pero ella le roba su espada sin que se diera cuenta, lo que ocasiona que el pibe se distraiga y de la nada aparezca este mamadísimo, donde de un momento a otro, medio cuerpo del tipejo fue despedazado. Y bueno, ella queda flipando y al intentar ir a salvarlo, el enemigo la persigue para ejecutarla, pero en eso Gabimaru sale como todo un campeón a evitar que nuestra waifu sea herida. Ahí el prota, al ver la situación, decide que lo mejor es enfrentarlo, aunque el gigante de Gisen parece tener una fuerza sobrehumana, incluso superando la enorme fuerza y resistencia que Gabimaru posee, pues la patada que le acertó en el cuello tenía la suficiente fuerza como para partir una roca enorme en dos. Ahí Gabimaru entendió que la única forma de salir con vida de esta situación era eliminarlo, pues ahora el gigante tenía la mirada de que había encontrado buenas presas. Ahí el prota le pide el apoyo a Yuzuriha, quien le dice que se lo ayudará, pero solo con información, así que sí, le da porra simplemente, y el prota comienza a luchar por cuenta propia. Ahí en los ataques que realiza, recuerda que su jefe le mencionó que cuando esté en combate, deberá de analizar qué tan fuerte y resistente es su rival. Y bueno, la fuerza del gigante era monstruosa, capaz de arrancar un árbol de raíz. Además también resiste todo tipo de técnicas que Gabimaru hacía, desde lanzar piedras a gran velocidad hasta cortar con este trapo, el cual tenía la capacidad de rebanar incluso el acero. Ahí Sigiri, por otro lado, intentaba ayudar a su superior, quien no entiende cómo es que hace un momento ella hablaba como un hombre, pero que ahora mostraba la misericordia de una mujer. Ahí menciona que ella no quiere ver fallecer a sus compañeros y superiores, dándole a entender que lo que le da fuerzas a Sigiri es su forma de ser, por lo que para salir todo su potencial debería de aceptarse a sí mismo. Ahí el men le entrega su espada y reconoce que es una samurái digna de estar con ellos, donde sus últimas palabras fueron que ejecutara al gigante, quien seguramente ya había eliminado a su ejecutor, quien era no solo amigo, sino maestro de ella. Ahí la waifu llega y apoya al prota, donde logra rebanarle un dedo, revelando que su cuerpo es resistente, pero no deja aperturas en los huesos, por eso ningún arma puede pasar, ya que tiene una enorme resistencia en sus huesos por genética, y sabe cómo evadir esos ataques. Ahí el gigante le suenan las tripas y comienza a llorar de hambre de una forma bien rara, y bueno, su velocidad aumenta y el prota recibe un putazo de gratis, que lo deja muy mal herido. Ahí Sigiri logra desviar todos los ataques que el gigante comienza a realizar, creando una abertura que por poco les daba la victoria, pero el monstruo evade el espadazo, que le da la idea a Gabimaru de prender todo el bosque, y es que bueno, al ser tan enorme, el humo que se crea en la parte superior lo ahogaría, haciendo que este mismo se arrodille y dé la oportunidad clara para que Sigiri haga uso de su habilidad con la espada. Y bueno, las cosas resultan como esperaban, y el prota lo retiene en un duelo de fuerza, para que así la waifu aplicara una ejecución muy limpia, haciendo que el sujeto no sintiera dolor y pudiera descansar en paz. Y bueno, así es como logran escapar del incendio y se dirigen por fin hacia un lugar de donde los monstruos provenían. Ahí se encuentran con la ninja y el gordito que habían escapado, los cuales estaban alarmados de haberse encontrado una especie de pueblo en ese lugar, donde surge la idea que ahí podrían vivir los inmortales. Además, el Bakugo y su hermano se toparon una escena bien lujuriosa de una pareja haciendo el merequetengue, pero el detalle es que estos se dan cuenta y los miran con una mirada de que no son amigos. Sin embargo, una de las chicas los invita a unirse al suculento deleite, pero la rubia se niega a compartir con ellos, pues detesta a los humanos y todo aquel que se atreva a interrumpir deberá de ser eliminado. Y bueno, su apariencia cambia a ser tremendo macho, pecho peludo, y de pronto vemos que el prota y los demás estaban siendo espiados. Ahí, como todo ninja, Gabimaru se da cuenta y persigue a la persona, dando como resultado que era una niña. Él la captura, pero Groth aparece para evitar que la toquen. Ahí el prota le mete un vergazo y se va con Sigiri para capturar a la chiquilla. En eso Gabimaru a gran velocidad la toma del brazo, pero de un momento a otro él se encuentra contra el piso. Ahí, ya harto de la situación, la captura en una enredadera, donde ella se pone a llorar. En eso Sigiri la calma, pero no tiene derecho de tratarla mal, y es que bueno, es la única pista que los podría guiar hasta ese lugar. Ahora, cuando regresan con los demás, el tronco les habla. Sí, a ese que llame Groth, el cual les pide que le regresen a la niña y les dará toda la información que quieran. Obviamente esto podría ser una trampa, pero al escuchar aguas termales dijeron let's go. Y bueno, ahí llegan a la aldea abandonada en donde ellos han vivido por más de 1000 años. Sí, como escuchaste, esta pequeña tiene 1000 años de vida. Y el caso es que mientras las mujeres nos dan un leve deleite de la ducha, Groth les traía comida. Ahí el prota no quería nada de comida, ya
ya que quería saber sobre el elixir. Y bueno, todos se reúnen y ojito, que aquí se viene lo bueno, ya que resulta ser que el elixir existe realmente y la isla está dividida por 3 secciones: la playa, el bosque y el corazón, que es el lugar en donde se encuentra el Tan, una vasija que contiene ese líquido. Y bueno, tanto Grodd como la niña nacieron en ese lugar hace años, pero ya desde ese entonces vivían los inmortales, también conocidos como los venerables Tensen, personas que poseen la inmortalidad y que sin importar el tipo de ataque que realicen, no sufrirán daño, cosa que justamente estaba ocurriendo con los hermanos, quienes luchan contra el rubio, pero este regeneraba su cuerpo con facilidad, llegando al punto de que los eliminaría a ambos. Y bueno, los cuerpos de las personas vemos que son transformados en flores para liberar sus pecados y servir como energía vital para el Tan, haciendo que este otorgue mayor juventud y vida eterna. Y bueno, el tronco les cuenta todo esto porque todo aquel humano que entre en la isla es eliminado por los Tensen, así que básicamente es como si les estuviera concediendo el último deseo a estos pibes. Además que él no es su enemigo, solamente quiere vivir en paz junto a Mei. En eso Kabimaru y Sigiri, mientras se dirigen al baño, se ponen a analizar la situación, y es que ahora ya saben dónde se encuentra lo que buscan, pero el problema que tienen es que los venerables se opondrán ante ellos, y si es cierto lo que dice el tronco, no tendrán escapatoria y la victoria sería nula. Pero bueno, al entrar al baño, se encuentran con la pequeña, donde el prota le vale madres, ya que antes se bañaba en un lugar común donde todos estaban por igual. Ahí Sigiri, al ver que ninguno de los dos tienen conocimientos en el baño, los ayuda a ambos, haciéndole al prota recordar momentos bonitos con su esposa, donde este le dijo que no ocultara su cicatriz con el cabello, pues era muy bella para hacer eso. Y bueno, estas mismas palabras se las dice la niña, pues ella posee una cicatriz en su cuerpo, haciendo que de algún modo la pequeña sienta una especie de cariño hacia él. Y bueno, por otro lado, Tensa y Nurugai se encontraban caminando por el borde de la playa, con la esperanza de encontrar una salida, pero de pronto una mujer cae del cielo y ella menciona que había muchos cadáveres de Shoshin en el bosque, además que estaba todo incinerado. Así que bueno, cabreada se transforma en un tipo y rápidamente ataca a Tensa. Este queda malherido y Nurugai lo único que puede hacer es evadir los golpes. Ahí Tensa, al ver que el enemigo bajó la guardia, le hace un corte en la vista para darse cuenta que eso no sería suficiente, pues su regeneración era inmediata. Ahí Tensen usa su gran técnica con la espada, haciendo que su cuerpo se separara en trozos. Y bueno, eso sería suficiente para escapar. O bueno, eso es lo que ellos creían. Pero bueno, hay una espada aparece a la distancia para ayudarlos. Este era Shion, el maestro ciego de Tensen. Este pibe era realmente hábil y con su ayuda logran escapar. Ahí el men le explica que cuando finalizó su trabajo intentó escapar, pero sintió que la corriente siempre era la misma, aunque sí encontró una que sí iba en una buena dirección, pero de ahí provenía una sensación extraña de peligro. Y bueno, irse solo sería un riesgo, así que decidió buscar ayuda. Pero lo otro importante era porque no había eliminado a su criminal, pues más bien lo estaba protegiendo, ¿no? Así que ahí amenazando con eliminar a la niña, Tensa menciona que ella es inocente, haciéndole recordar a su maestro que el joven Tensa había cambiado, pues resulta que este rubio era un malandrín que andaba en malos pasos, pero una vez cuando estaba dando de hostias a unos samuráis, él lo reclutó para hacerlo una mejor persona. Y bueno, en ese tiempo Tensa no se preocupaba por nadie, y que lo haga ahora es porque debe de tener muy buenos motivos. En fin, ahora de la nada el bicho aparece de nuevo y Shion lo salva, aunque su garganta se ve afectada por un ligero golpe que el Tensen logró acertar. Y bueno, tras no saber qué hacer, Tensa se llena de ira y ataca despiadadamente al enemigo, pero este se había acostumbrado a su velocidad de ataque, lo que ocasiona que un simple impacto deje al rubio literalmente sin vida. Ahí tiene recuerdos cuando tuvo una discusión con su maestro, donde él había renunciado a ser un samurái, pero este compa lo llevó al cementerio donde le contó una historia, y es que un antiguo discípulo de Shion era igual que él, un malandrín que no hizo caso y que se fue por los malos caminos de la vida, lo que ocasionó que cuando a Shion le tocara su primera ejecución, resultará que el sujeto que tenía que ejecutar era el chico, que él había ayudado a entrenar hace tiempo. Y bueno, desde ese momento, Shion decidió ayudar a las personas e intentar convencerlas, por eso se enfoca tanto en que Tensa fuera una persona de bien. Y bueno, el rubio, luego de tener ese recuerdo, sabe que todos podrían caer, así que prefiere sacrificarse él mismo para salvar a su maestro y a la pequeña. Y bueno, con la mirada y la sensación de su cuerpo, le transmite el mensaje a su maestro, quien por el simple sonido de su corazón sabe que su discípulo quiere que huyan. Ahí Tensen hace todo lo posible para retener al enemigo, donde termina cayendo en batalla, pero al menos su maestro pudo escapar, diciéndole a Nurugai que no perdió un discípulo, sino que perdió a un compañero y un gran amigo, por lo que deberá de buscar la manera de derrotar a esta criatura y vengar su pérdida. Y bueno, como el prota no quería seguir esperando más planes, ya sabía dónde quedaba el Tan, así que decidió ir solo por la niebla hacia el sur, donde en el camino vemos que se topa un enorme bosque marchito, con formas extrañas, donde aparentemente estos parecían estar orando. Además, sigue andando y se topa con una enorme puerta. Ahí pensando en qué carajos hacer, llega inesperadamente la waifu pibe Rama en su espalda. Sí, ahí la tipeja tranquilamente, cansada, le dice que por favor se vaya, pues realmente no quería seguir luchando con nadie más. Ahí el prota sin más preámbulos
ellos le pregunta dónde está el elixir y ¡zas! Ambos chocan golpes. Pero bueno, ella queda con la mano rota y ¡zas! Una patada que le hace torcer el cuello. Rápidamente ella sabe que este compa va en serio y es diferente a los demás, así que se comienzan a repartir putazos los unos a los otros. Ahí Gabimaru le deja una pizca de fuego y hace su ninjutsu, donde la carboniza, pero su descuido causa que reciba mucho daño que podría haber eliminado a un humano cualquiera, pero al prota no le hizo mucho. Ahí la tipeja cambia su aspecto al de un hombre y el combate serio ahora sí da comienzo, donde ahí se reparten vergazos los unos a los otros, esquivos por todos lados, y de pronto Gabimaru acierta una patada, la cual brilla dorado. Este golpe sí pudo hacerle mucho daño, tanto que el tipo volvió a tener el aspecto de una chica, reafirmando que Gabimaru tiene algo especial de lo que aún no se da cuenta. Pero bueno, ahí la waifu ataca con fuertes ráfagas de viento, donde por un momento el prota piensa que va a valer verga, pero ahí tiene un flashback de su mujer y el power up sale de la nada, donde ahí el pibe embiste y comienza a ganarle en un mano a mano al inmortal, dejándolo en un mal estado. Aunque bueno, obviamente él sabía que no se iba a acabar la pelea. Y bueno, en eso la waifu se transforma en una planta bien rara que ataca con rayos al prota. En ese momento Gabimaru dijo, ahora sí ya valí, tanto que pensó por un momento que todo era un sueño y estaba ahí con su mujer en casa, pero luego acepta que en realidad no estaba en un sueño y que era muy posible que no regresara con vida. Entonces hace una técnica de fuego que lo pone en peligro a él. Pero bueno, a pesar de causarle mucho daño a la criatura, vemos que es milagrosamente salvado por Mei, quien lo protege con su poder y caen al vacío. Ahí Shigiri y los demás están preocupados por Gabimaru y Mei, así que deciden salir a buscarlos. Y en el camino, la rama cuenta que los Tensen son 7, o bueno, realmente era uno solo que se dividió en 7 ermitaños, los cuales son los gobernantes de la isla. Además, la rama antes tenía forma humana, pero por culpa de estos dioses, su pueblo fue transformado en estos árboles, donde estos mismos decidieron ponerse a orar, para que el Orai acogiera sus almas. Pero el problema que presenta ahora Gabimaru es que cuando despierta se topa con uno de los criminales que al parecer tiene intenciones de eliminarlo por el estado en el que se encuentra. Ahí el prota analiza la situación y hace una simulación de combate donde ambos saldrían malheridos. Ahí Tamiya hace lo mismo, así que el rubio pide que se dejen de pendejadas y mejor le sacan información a Gabimaru. Pero el prota recuerda lo fuerte que son los dioses de ahí, así que pide una alianza. Ahí el bigotón lo ataca fuertemente y frena el golpe en el último segundo, para darse cuenta que realmente el prota no miente y si quiere una alianza, pues si hubiera sido una trampa hubiese evadido ese ataque. El detalle es porque quiere una alianza, así que el men le cuenta lo que pasó y ambos se interesan. Hay al rubio porque le gusta revisar cuerpos y si es un dios que se regenera, pues no perdería su oferta. Y Tamiya quiere ser recordado en la inmortalidad. Sí, ya saben, que su nombre sea una leyenda de que acabó con deidades. Pero bueno, ahí de pronto, Mei crece y ya puede hablar, donde habla con Gabimaru, pero sus palabras aún no fluyen correctamente. Pero sí confirma que el poder que usan los tipejos y ella es el Tao, la cual es una energía espiritual que se encuentra en todo el entorno y si se logra controlar el Tao y lo unes a una buena concentración, respiración y paz, podrías visualizar cualquier cosa en tu entorno. Los golpes y la resistencia de tu cuerpo aumentarían de golpe y bueno, serías prácticamente un dios. Por otro lado, Nurugai desea que Shion la entrene, donde ahí de tanto insistir, él comienza a enseñarle los métodos de lucha con los monstruos que aparecen por su entorno, donde poco a poco ella iba aprendiendo, pero esas mismas criaturas aparecen donde está Gabimaru y los demás, donde ahí el viejo se monta a la waifu en su hombro y menciona que lo mejor para aprender el Tao es haciendo la práctica. Sin embargo, vemos que al fondo hay unos sujetos bastante extraños, los cuales son mensajeros de los Tensen. Estos fueron enviados para ver si los enemigos que los Tensen habían eliminado ya se habían convertido en energía para el Tan. El caso es que el rubio y su hermano habían escapado del agujero. Sí, donde fueron arrojados. Y es que ahí el Bakugo, al parecer, analizó su combate y terminó deduciendo que el punto débil de los tipos es debajo del ombligo. Pero, ¿por qué? Pues resulta que todos los ataques que realizaba, la regeneración siempre provenía de ese punto. Y si nos ponemos a pensar, cuando Gabimaru le hizo daño al enemigo, fue en un golpe bajo. El caso es que este emisario llega para ver si habían sido convertidos, pero el Bakugo le comienza a atacar donde no le queda de otra que luchar. Ahí el emisario se da cuenta que el rubio tiene un gran poder y que incluso maneja el Tao sin darse cuenta, pero al tener tantas heridas y estar cansado, deja muchas aberturas, las cuales él aprovecha para atacar sin piedad y causarle una gran herida. Pero bueno, ahí de pronto el rubio, ¡zas!, le corta el pescuezo. Sí, como si nada, el Bakugo se había regenerado el gran corte ocasionado en su cuello. Ahí el enemigo se sorprende, pues era imposible que un humano pudiera tener esas habilidades. Además su Tao ya estaba equilibrado y poco a poco iba aumentando. Pero es que claro, este desgraciado se anda comiendo los monstruos y las plantas que trataron de eliminarlo en el agujero. Por ende ahora, el cabrón está obteniendo poderes del Tao y poco a poco los va aprendiendo a usar. Y es que bueno, ahí a medida que van luchando, el rubio parece ser un Tensen. Sí, así como lo escuchan, ya que tiene la habilidad de lanzar proyectiles, meter buenos vergazos, regenerarse y entre otras cosas. El problema es que el compa cada vez más tiene marcas
marcas raras en su cuerpo, donde al final, bueno, tiene razón y el punto débil era debajo del ombligo, aunque claro, el ataque de su Tao era el del nivel de un dios, donde ahí acaban con la criatura y su siguiente objetivo era llegar hasta el castillo. Ahí Mei sigue intentando decirles cómo usar su Tao, pero de pronto es atrapada por este mago, quien dice que la estaban buscando desde su exilio de Loran. Pero a ver, ¿cómo eso? Sí, resulta que ella tiene poderes de Tao y es como los Tencent, pero es aquí donde viene el problema bien rarito, y es que cuando el prota la defiende, para que no se la lleven, estos bichos cuentan que el Tao es una base del Yin y Yang, donde los Tencent deben de no solo tener un arduo entrenamiento, sino que el más riguroso de todos, o sea el Ricolino. Sí, así como lo escuchan. Es por eso que se la pasaban ahí 24/7 entrenando la cadera, para que su Tao sea más especial. Y bueno, como ellos tienen la capacidad de tener Yin y Yang, o sea, ser hombres y mujeres al mismo tiempo, pues hacen su festín ahí como deseen. El problema con Mei es que ella solo tiene energía de mujer, por ende fue expulsada solo con la condición de que fuera parte del entrenamiento de estas cosas feas. Y bueno, por eso la quieren de regreso, para usarla como un objeto del ya saben. Y bueno, ahí el bigotón se cabrea, pero el prota comienza a emanar un poder que hace temblar el lugar, donde ahí la pelea comienza y en el proceso los dos se ven acorralados porque no logran ver el Tan, pero la waifu de tanto decir lo mismo hace que este compita entendiera la referencia, y con decirle al prota cómo era, Gabimaru entendió a la perfección el uso del Tao, logrando luchar y usar el Tao como si fuera un Tencent de nacimiento. Y bueno, antes de que los bichos sean eliminados, dijeron que fueron enviados para vigilar a los humanos, pues los Tencent tienen, por así decirlo, miedo de los humanos que llegaron, ya que estos sí presentan un peligro para ellos mismos, por ende querían eliminarlos rápidamente. El detalle aquí es que Sigiri y los demás ya llegaron al castillo, donde al apenas abrir la puerta, el tronco recibe un corte en la cabeza por parte de un Tencent. Ahí Yuzuriha dice, joder, yo me piro, pero el Tencent la captura diciéndole que no tiene intenciones de eliminarlos, aunque le dice por ahora no, pues primero quiere hablar humildemente, donde el compa revela que realmente los aldeanos del pueblo eran un experimento. Estos se transformaron en plantas porque las personas que reciben el Tan sí son humanos, pero no pueden aguantar eso y bueno, se convierten en lo que es el Groot. Además, otra cosa es que el elixir realmente no existe, pues el Tan se crea a base de los mismos seres humanos. O sea, en otras palabras, fueron a buscar nada, simplemente será la comida para los Tencent que habitan en esa isla. Y bueno, como la historia del elixir se creó, ellos han seguido devorando gente por más de 1000 años. Pero bueno, la cosa es que Sigiri queda en shock, pues la promesa que le hizo a Gabimaru realmente acaba de ser rota con lo que este compa mencionó. Además, usa a humanos para modificarlos y transformarlos en zombies. Ahí la ninja le dice, no digas mamadas Mary Janes, y hace un cambio de cuerpos para navajearlo y crear una oportunidad de escapar. Pero ahí Sigiri es enviada a volar y el compa se enfoca en luchar con Yuzuriha, pues resulta que ella tiene un Tao increíblemente poderoso que según él puede entrenar para que luego sea su Jing. Y ya saben, hacer el Ricolino. El caso es que ninguno permitiría eso y se caen a navajazos limpios. Todo mientras pelean, vemos que Sigiri recibe info del árbol, donde ahí el Tao reside en un flujo que recorre el cuerpo, y si se corta ese flujo, es posible que el compa no pueda regenerarse más. Ahí Sigiri hace el intento de cortarlo, cosa que al principio no funciona, pero cuando hace su respiración total, ahí sí, acierta un tajo que le deja un corte incurable. En ese momento el Tencent sintió el terror, pues de los tres, Sigiri era la única que posee un Tao venenoso para ellos. Y bueno, ahí los tres trabajan en conjunto y con una buena combinación acierta un golpe certero en el flujo, logrando acabar con el Tencent. Pero bueno, al estar descansado, el gordito menciona que debido a Yuzuriha, él ha cambiado, y es que siempre había querido ser un pintor, pero debido a su familia tuvo que ser un ejecutor, cosa que no le gustaba y lo hacía solo por seguir órdenes, pero al conocerla a ella, sintió que podría ser libre y hacer lo que guste. Pero cuando todo parecía haber terminado, el sujeto se transforma en una enorme flor que ataca a la waifu, donde ahí el gordito se sacrifica y salva a la ninja, quedando rápidamente convertido en flores y raíces. Ahí ellas ya estaban agotadas y no tenían más ánimos de luchar, pero cuando estaban siendo imbuidas por la desesperación, vemos que aparece el poderoso Shion a salvarlas. Ahí Shion menciona que el gordo aún se puede salvar y se arranca las raíces del cuerpo. Y bueno, además hace lo que le ordena, pero a pesar de eso, el compa seguía bastante herido. Y bueno, en el combate arduo que tiene Shion, este puede ver el Tao del enemigo, donde hace cortes perfectos que son muy difíciles de que el enemigo se regenere. Además, su velocidad lo hace imparable, pero un simple rajuño hace que flores broten de su cuerpo. Él se las arranca, pero una gran hemorragia comienza, donde Isigiri y Nuragai deciden apoyarlo, todo con la ayuda de la ninja, quien unta en su cuerpo una especie de líquido que deslizaría varios ataques. Y bueno, el plan de Sigiri era fácil, ella sería la distracción para que Shion, con su velocidad y Tao, pudiera ejecutar el flujo que se encontraba en los dos cuerpos al mismo tiempo. Pero bueno, a medida de que el combate avanza, el cansancio les ganaba, pero Shion, lleno de ira y sed de venganza, aumenta su Tao increíblemente, donde Sigiri y la niña logran retener al enemigo para que el compa acertara el golpe final. Pero ahí el gordo aparece gritando que el punto débil era el ovario. Y bueno, al ser
ser una flor, ese es el único lugar donde se reúnen los nutrientes. Por ende, su tándem es el centro de la flor. Ahí Shion hace caso y cuando realiza el corte, vemos que por fin logran derrotar al ser que supuestamente era invencible. Este agradece por dejarle sentir el miedo, cosa que siempre quiso sentir y que por fin pudo hacer para descansar en paz. Pero bueno, el detalle es que ahora la ninja tiene un solo ungüento que puede sanar las heridas, por lo que solo uno de los dos podrá vivir. Y bueno, el gordito tiene conocimiento y analiza todo bien rápido, pero no tiene la fuerza y destreza de lucha de Shion, así que la waifu le da un cálido abrazo y deja que pase sus últimos minutos con ella. Ahí Shion se recupera y tras todo esto los cuatro deciden refugiarse en una parte del castillo. Ahí comienzan a resumir todo lo que había ocurrido, donde Sigiri les dice que si debe haber un elixir, por lo que Gabimaru le dijo de su maestro, pero es ahí donde la ninja revela que puede ser una mentira, ya que resulta que los clanes Shinobu usan el Genjutsu en los más pequeños para engañarlos y hacerles creer cosas que no son. Es así como posiblemente la esposa de Gabimaru sea una ilusión y que el viejo del clan no sea inmortal, porque en realidad lo usaban para hacer misiones a su favor, cosa que al parecer resulta ser cierta porque Gabimaru se desmayó en un combate y cuando despertó estaba muy alerta preguntándose dónde está y quiénes eran ellos, pues no recordaba por qué estaba ahí y cuál era su misión, e incluso el leve recuerdo de su esposa parece ser una mentira, por lo que ahora Gabimaru deberá de descubrir información y le seguirá el juego a estos presentes. Pero vemos que Mei sí se dio cuenta que su Tao en la parte del cerebro está oscura, por lo que puede que simplemente sea un defecto por el uso de su poder o que en realidad el más macabro ninja ha despertado. Pero lo que sí sabemos es que el shogunato enviaría a otros samuráis chetadísimos a la isla, pues han pasado 3 noches y aún no se sabe nada de ellos. Así que bueno, hasta aquí el anime. Ahora solo queda esperar la segunda temporada. Pero si quieres más animes llenos de vergazos, comenta Inmortal y tu parte favorita del anime, para que yo me ponga manos a la obra.